Aquí va. ¿Ok? Vamos a continuar con las conversiones de temperatura, en este caso de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. ¿Ok? Eso es lo que estaba haciendo. Me traje la formulita, ¿verdad? Me traje la formulita de Celsius a Fahrenheit. ¿Ok? Cuando yo tengo una temperatura en Celsius, ¿qué hago? Yo tengo 20 Celsius y quiero averiguar cuánto equivale eso en Fahrenheit. Uso esa formulita. ¿Cómo la uso? Con una calculadora sencilla. ¿Qué dice aquí? Tengo Celsius. ¿Cuántos Celsius en este caso? 20. ¿Y qué le hago a esos Celsius? Los multiplico por 9 entre 5. Esa fórmula está al final del folleto, ¿ok? Entonces pongo 9 entre 5 y eso lo voy a multiplicar por 20. ¿Quién me dice cuánto da eso? 36, bro. Por eso, luego de eso presiono la tecla igual en la calculadora para obtener el primer resultado. ¿Ok? Recuerden que es sencilla, el procedimiento es diferente. Si yo quiero hacer todo a la vez, me puede dar un error. ¿Ok? Eso me dio 36. Y a esos 36, ahora le voy a proceder con la segunda parte de la fórmula. Le sumo 32. Ese 36, ahora usted le pone más 32 y le da 68. 68. Entonces, 20 Celsius en escala Fahrenheit van a ser 68. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo 100 Celsius? Vamos a poner un ejercicio por diapositiva. 100 Celsius, ¿qué voy a hacer? A esos 100 los voy a multiplicar por 9 y los voy a dividir entre 5. Si yo divido aparte 9 entre 5, eso da 1,8. Pero para que no se complique, utilice la fórmula para que no se tenga que aprender cosas innecesarias. La temperatura en Celsius la multiplico por 9 y la divido entre 5. ¿Cuánto me dio eso? 180. Y a esos 180, luego que le hago, le sumo 32. y eso me va a dar 212. excelente. Vean otra cosa, la temperatura Fahrenheit siempre va a estar por encima de la Celsius. El valor de la temperatura en grados Fahrenheit siempre es mayor a la, voy, de la escala Celsius. ¿Ok? ¿Sí? Ahora tengo este señor. Cuéntenme, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto da eso? ¿A cuánto equivale 25 Celsius en escala Fahrenheit? 45. Ajá, y si le sumo a eso 32, 77. 77 Fahrenheit. ¿Alguna pregunta con respecto a este procedimiento? Fe, buenas noches. Buenas noches. Entonces, para ver si me quedó claro, entonces para pasar de Celsius a Fahrenheit hay que dividir siempre 9 entre 5 más el valor que les está pidiendo, por ejemplo, aquí el 25, y luego Correcto. sumar 32. Excelente. Muy bien. Maravilloso. Entonces, lo único que cambiaría es el número de los Celsius, el resto queda igual. Excelente. La fórmula va a ser siempre la misma. Lo que puede cambiar es cuánto me piden que pase de Celsius a Fahrenheit, pero el procedimiento siempre, siempre, siempre va a ser el mismo para de Celsius a Fahrenheit. Ok, listo, profe, gracias. ¿Vamos bien con Celsius a Fahrenheit? Sí, profe.
Todo bien. Vamos al caso contrario. De Fahrenheit a Celsius. Uy. A Celsius. Y aquí me traje la formulita. Vean la fórmula. En este caso, ojo, en este caso, voy a empezar por la parte final de la fórmula. ¿Ok? Ya voy. Voy a empezar por allí. Tengo, por ejemplo, vamos con el primer ejemplo. 77 Fahrenheit. Y lo voy a pasar a Celsius. Lo primero que voy a hacer es, a la temperatura Fahrenheit le resto 32. Primero, a lo que tengo en Fahrenheit, le resto 32. Es la primera parte que voy a resolver. ¿Cuánto me dio eso? 32. 77 menos 32. 4, 5 da, profe. 4, 5. Presiono la tecla igual, ¿ok? Luego de restar, presiono la tecla igual en la calco. Tengo ese 45. ¿Qué le voy a hacer ahora a ese 45? Lo multiplico por 9 y lo divido entre, perdón, lo multiplico por 5 y lo divido entre 9. Lo contrario del anterior, antes era por 9 y lo divido entre 5. Ahora este es por 5 y lo divido entre 9. Y eso me dio 25. 25 Celsius. Excelente. Porque este proceso, o sea, ustedes lo pudieran hacer directo si tuvieran una calculadora científica, pero como es básica, no. Vamos con 32 Fahrenheit a Celsius. ¿Qué es lo primero que hago? Al número que tengo en Fahrenheit le resto 32, 32. ¿correcto? Ujú. ¿Cuánto me da 32 menos 32? 0. 0. Y 0 lo multiplico por lo que sea y lo divido por lo que sea. Y ¿Qué a me va 0. a dar? 0. 0. Excelente. Vamos con otra. ¿Qué hacemos? Cuéntenme. Le restamos 32. ¿Cuánto da eso? 122. ¿Cuánto? 122. Ok. ¿Y ahora? ¿Cuánto nos dio eso? 67. ¿Cuánto? 67.777, pero no sé si se 67.7. redondea. Uy. Ajá. 67777, que si lo redondeamos, 68. que aproximado sería 68 Celsius. Excelente. ¿Alguna pregunta? Es aplicar la fórmula. ¿Dónde está esa fórmula? Al final del folleto. Pero sí hay que tener cuidado con la calculadora, porque ustedes van a usar una básica. Entonces no pueden meterlo todo de una vez. Ahí se complica un poco el asunto. ¿Sí, Pi?
¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Estoy Sí, compartiendo, profe. estoy compartiendo ahorita el documento con lo que acabamos de hacer. Bien. Yo no sé, qué están viendo ustedes ahorita, por cierto? ¿Qué ventana están viendo ustedes? El chat del WhatsApp. Bueno, ok, listo. Y se supone que esa no era la... Ah, bueno, ahí estaban viendo que estaba compartiendo con ustedes. Entonces, volvemos a nuestra bella pregunta del volcán. En el examen viene una sola pregunta de conversión de temperatura. ¿Cuál? No sé. Puede ser que conviertan a Kelvin, puede ser que conviertan a Fahrenheit, puede ser que conviertan a Celsius, pero van a usar una sola vez una de esas tres fórmulas o quizás dos. ¿Ok? Mm, mm. Aquí tenemos la pregunta del volcán, que es la 17. Me dice que la temperatura aquí es de 52 Celsius. Y los expertos dicen que es un comportamiento normal de un volcán activo. Así como varía la temperatura, varía la actividad sísmica y el color de la laguna. ¿Cuál es la temperatura expresada en grados Fahrenheit? Recordemos que de Celsius a Fahrenheit, ¿qué tenemos que hacer? A los Celsius lo multiplicamos por 9, lo dividimos entre 5 y luego le sumamos 32. Esta fórmula, 125.6. y esta fórmula está al final, ¿ok? La fórmula está al final del folleto, del cuadernillo que les da. Y 125,6 Fahrenheit la respuesta. Pero eso no aparece literalmente ahí, entonces, ¿cómo hago? Porque es el aproximado, es la 126, profe, Ex- la A. Excelente. Usted no se estresa, usted se acuerda que puede haber una aproximación y responde el número que tenga más cerca. Excelente. Es una sola pregunta de conversión de temperatura, donde tienen que aplicar la fórmula. ¿Ok? Es una sola. ¿Cuál fórmula? Depende de lo que les pregunte. En este caso nos están pidiendo que de Celsius llevemos a Fahrenheit. ¿Ok? Acá nosotros creo que ya habíamos resuelto estas preguntas porque recuerden que este tema tiene que ver con energía y la temperatura es una propiedad que me permite medir el nivel de energía que tiene un cuerpo. Entonces, pero esta yo recuerdo que sí la habíamos resuelto. Vamos a retomarla por cualquier cosa. Dice, lea la siguiente información. El conocimiento de las diversas formas de energía ha permitido, ahí dice ahí, ha permitido al ser humano realizar un gran avance tecnológico. Un ejemplo clásico en el hogar es usar la energía eléctrica para producir calor. De acuerdo con la información anterior, ¿en cuál opción se evidencia el ejemplo anterior? Cuando utilizamos la electricidad para producir calor. ¿En cuál de esos equipos? Di en la plancha. En la plancha. La B, profe. Correcto. Excelente. Vean que hay preguntas de vida cotidiana. Entonces, aquí dice, lea los siguientes casos. Al arrastrar una mesa pesada se produce ruido y calor entre la fricción de las superficies. Aquí estoy perdiendo energía, ¿ok? Cuando hay fricción, cuando hay resistencia del aire, estoy perdiendo energía. Cuando se usa el gas de la cocina para cocinar los alimentos, el gas se quema, produciendo una llama que libera calor y vapor de agua. Aquí la energía se transformó en esto. Al hervir agua, cuando llega al punto de ebullición, parte del agua se mantiene líquida y la otra parte se convierte en gas, es decir, vapor de agua. ¿Cuáles de los casos anteriores obedecen a la ley de la conservación de la materia y la energía? 2 y 3, profe. Correcto. Ujú. Excelente.
porque siempre la fricción me representa una pérdida de energía. Cuando me digan fricción o resistencia del aire, ahí no se cumple la ley de la conservación de la energía, porque hay pérdida de energía. ¿Ok? En estos casos no se cumple. Cuando hay fricción o resistencia del aire, no se cumple con la conservación de la energía. Excelente, porque hay pérdida. Lea el siguiente caso. En la comunidad de la isla de Chira y Nicoya se hizo un proyecto de colocar paneles solares para producir electricidad y así reducir los costos de facturación eléctrica, ese debe está de más, asociada al bombeo de agua potable en los diferentes hogares. El caso anterior evidencia la aplicación de la energía Polar. solar. La, Solar, ¿Sí? profe. Hay respuestas que son obvias, evidentes. Profe, una pregunta. Ajá. ¿En alguna parte en internet están esos exámenes para que uno pueda practicar o no? En la página del MEP, este es de la página del MEP, el último que está colgado en la página del MEP. Sí, es que te pregunto porque ahora otra profesora, la profesora de español, también nos enseñó un examen y hasta le dio un resultado al examen y todo cuando lo terminó de, de- de contestar. Entonces, por eso le hago la consulta. Sí, ya le digo, ya le doy el ejemplo específico. Vea. Ay, profe, una pregunta, pero usted ese examen fue el que nos envió la la primera primera vez, ¿no es vez, cierto? ¿sí? Ajá. Ok, usted pone aquí DGS, que es la dirección de calidad. Aquí dice ejemplos de ítem de pruebas nacionales. Cuando no está así, usted busca esta opción, ejemplos de ítem de pruebas nacionales. Aquí tiene educación abierta y aquí tiene educación formal, que es la de cole. Octavo, tercer ciclo. Aquí está ciencias con el solucionario, formación ciudadana con el solucionario, español con el solucionario, matemáticas con el solucionario. Estudios sociales no tiene solucionario porque no es una prueba como tal, es una práctica general. Y ellos no han actualizado eso en social. ¿Ok? La que estamos trabajando actualmente es la que está aquí colgada en la página del MEP. Pero las prácticas que vamos a hacer son de convocatorias pasadas que no están colgadas acá. Hay páginas donde uno las puede conseguir, pero yo las tengo, pues. O sea, yo no busco en internet porque yo las tengo en físico y lo que hacemos es que las digitalizamos y esas son las prácticas que vamos a hacer cuando terminemos el temario. ¿Ok? Igual aquí cuando estén en bachillerato, aquí tienen edad o SBM, es bachillerato por madurez. ¿Ok? Por madurez suficiente. Ahí tiene. Y las partes, la educación formal también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. Ok. Bueno, esta todavía no vendría. Voy al WhatsApp otra vez. Ok. Esto es más una historia que otra cosa, para que sepan cuál fue el origen o una de las hipótesis que habla del origen de los elementos químicos. Y no se abrió el archivo. Lo dejé ahí. Perdón. Voy a abrirlo. Listo. A veces toda una información es para responder una pregunta, pero a mí me gusta contextualizar de dónde vienen las cosas. La fábrica de elementos químicos está asociada con el origen, mi amor, eso ya les digo. Voy a parar un poquito aquí. Voy.
Eso tiene un orden, eso tiene un sistema, ¿ok? Voy a poner aquí que es calidad, abro dirección de gestión de evaluación de la calidad. Esta es la página principal, ¿ok? Aquí tienen algunas cosas. Bla, 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 bla. Aquí tienen algo. Yo no sé si yo les compartí este documento o se los presenté en pantalla en una de las clases. Vean que aquí dice tercer ciclo de la educación abierta. Aquí está. Las publicaciones sobre las fechas de inscripción aparecieron el 17 de febrero, por eso ustedes se inscribieron la primera semana de marzo. La inscripción fue del 27 de febrero al 5 de marzo. La fecha en la que se van a publicar las sedes corresponde al 5 de mayo. ¿Ok? Cuando eso ocurra, eso sale en un diario de circulación nacional y también lo publican en la página del MEP, en esta misma, en la Dirección de Gestión de la Calidad. Y ahí los ayudo, dependiendo de dónde hayan ustedes puesto que van a presentar, porque eso es por apellido, si tienen adecuación curricular, si no la tienen. ¿Ok? Cuando llegue el 5 de mayo, que es la fecha donde el MEP va a hacer la publicación, ahí lo conversamos. Antes no va a tener esa información. ¿Ok? Es porque alguien me preguntó por chat que dónde podía ver dónde presentaba el examen. Entonces, hasta el 5 de mayo van a tener esa información. Retomando otra vez la clase, ¿ok? Vean que la producción de elementos está asociado al universo y específicamente se dice que las estrellas son las fábricas que tiene el universo de elementos químicos, ¿ok? Todo empezó hace 13.800 millones de años, con muchas, muy altas temperaturas, 100.000 millones de Kelvin. En ciencia se utiliza la unidad Kelvin. Luego de eso surgió el Big Bang y comenzó a enfriarse, ¿ok? Nuestro universo. Y comenzaron las primeras reacciones de fusión nuclear. Eso lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. Pero eso quiere decir que se unen los núcleos. ¿Los núcleos de quién? De los átomos. ¿Ok? Porque hasta ahora vimos núcleos, pero de células. Ahora vamos a hablar de núcleos, pero de átomos. Esos primeros procesos de fusión nuclear ocurrieron con el hidrógeno. Diferentes reacciones de fusión nuclear del hidrógeno producen helio y algunas cantidades de litio. En nuestro Sol pasa esto. Nuestro Sol es una bola de hidrógeno que por reacciones de fusión nuclear, dado que tiene muy altas temperaturas, eso es plasma natural, se va transformando en helio. Esa transformación de hidrógeno en helio, vean que el hidrógeno tiene un protón, un electrón, es un átomo muy sencillo, y si se une, si se fusionan algunos de sus núcleos, se convierten en helio que tiene esta otra estructura. Son 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Este proceso de transformación de este átomo en este otro átomo produce grandes cantidades de calor y energía. Y eso es lo que sentimos de ese sol todos los días. Calor, luz, energía en forma de calor y luz. Y estos chicos son los más chiquitos de todos los elementos y los más abundantes de todo el universo. El hidrógeno está en muchas partes del universo. Es el elemento que constituye mayormente el universo. Y luego le sigue el señor Eli, ¿ok? Otros elementos existen, pero no con esa abundancia que tienen ellos dos. Entonces, los elementos más abundantes del universo son el hidrógeno y el helio. Luego pasaron otros fenómenos, ¿verdad? Otros fenómenos, y vean que a partir del helio yo puedo formar berilio, puedo formar carbono, puedo formar oxígeno. Y aquí vemos estos procesos de cómo se unen, cómo se fusionan núcleos, se produce radiación, se transforman en berilio y luego un berilio con helio da origen a un átomo de carbono y estos simbolitos que vemos aquí son radiaciones gamma. Nosotros vamos a estudiar eso más adelante cuando nos toquen las preguntas de radioactividad. Siguen estas funciones que liberan gran cantidad de energía y eso es lo que mantiene vivas las estrellas. Yo no sé si a ustedes les gusta la astronomía, pero ¿cómo diferenciamos una estrella de un planeta, de un satélite en el cielo? Las estrellas titilan porque las estrellas producen su propia luz, producen su propia energía. Los satélites y los planetas no, ellos reflejan la luz. Ellos no titilan, se observan como puntos fijos en el espacio. ¿Ok?
Sí estoy grabando la clase. Y así se han ido formando diferentes elementos en nuestro universo. Y este señor que se llama Carl Sagan dijo que nosotros somos polvo de estrellas. ¿Qué quiere decir eso? Dice, el nitrógeno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono de nuestras tartas de manzana se hicieron en los interiores de las estrellas en proceso de colapso. Estamos pues hechos de sustancia estelar. El origen y la evolución de la vida están relacionados del modo más íntimo con el origen y evolución de las estrellas. ¿Perdón? Mi amor, el enlace de las clases grabadas está en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Disculpen por interrumpir la clase. Este es el grupo de WhatsApp de ustedes. Aquí yo comparto los materiales y como muy bien lo dije, ¿verdad? Anteriormente, aquí está el enlace de YouTube y usted ve esta clase. Aquí está el enlace de YouTube con otra clase. Y ahí está el tema de la clase que vimos. Y aquí está otro enlace de YouTube. ¿Alguna otra pregunta con respecto a las clases grabadas? No tengo otro medio para compartir materiales con ustedes, por eso uso el grupo de WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? No, profe, no, no. Ok, ya vi el mensaje porque estaba esperando el chat y hasta ahora lo vi. Entonces, si hablamos de elementos químicos, tenemos, yo compartí con ustedes una tabla periódica, es bueno que la tengan a la mano, bien sea digital, en otro dispositivo o en papel que la impriman, ¿verdad? Porque esa sí, blanquita, solo blanco y negro, solo símbolo y solo dos numeritos, es con la que ustedes van a trabajar en el examen. Profe, ¿yo me puedo comprar una en una librería? Sí, pero no, porque las que compramos aparte tienen mucha más información y usted no va a tener esa información disponible en el examen porque no es la tabla, no le van a dejar sacar una tabla periódica particular, sino la que ellos le suministran en el folleto que está al final del folleto. Creo que ya la hemos visto, ¿verdad? Igual yo se las compartí aparte en una sola hojita en PDF por el grupo. Entonces, en la tabla periódica tenemos tres regiones importantes. Esta región de la izquierda que ven acá de color amarillo me permite, y aquí abajo, perdón, estas dos filas de acá abajo, me permiten identificar a los que son metales, elementos que se clasifican por sus propiedades como metales. Estos verdecitos que veo aquí, que son poquitos, con este señor que es el hidrógeno, son no metales. Aquí está hidrógeno y helio. Les dije que eran los más chiquititos, los más abundantes y son los primeros que aparecen en la tabla periódica. Y esos naranjas que vemos allí son los metaloides. Son como una pared que está entre los metales y los no metales. Y dice, bueno, yo me parezco a veces a esto y a veces me parezco a aquello. ¿Ok? Ellos pueden cambiar, nosotros podemos modificar algunas de sus estructuras para hacerlos o más metálicos o más no metálicos. Importante cuando ustedes tengan a la mano el folleto del examen, vayan a la tabla y marquen los metaloides, los naranjas, que son poquiticos. Ok, una escalerita, boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y plomo. Ya usted sabe que todo lo que está aquí y el hidrógeno son no metales. Y lo que es amarillo, el resto de la tabla va a ser metal. ¿Vamos bien hasta ahora?
Recuerden que yo me emociono y por eso yo misma me pauso, pero si voy rápido, igual frénenme, no hay problema. Profe, una preguntita nada más. ¿Me Ujú. puede volver a decir el nombre de los colores? Por favor, es que los estoy apuntando porque yo tengo una tabla de un examen anterior para colorearlo igual, a ver si me la aprendo. Ah, bueno, Porfa. si lo va a Aquí hacer, apunté que los verdes son no metales. no importa, no importa si utiliza 3 colores diferentes. O sea, no tienen que ser exactamente esto, pero sí uno que está aquí, hidrógeno, y toda esta parte son no metales. ¿Ok? Busquen la tabla esta esquinita y haga la escalerita B, S, I, G, E, A, S, S, B, T, E, P, O. Esos son los metaloides. Empecemos por aquí. Usted marca esa pared y ya sabe que todo lo que está para acá y el hidrógeno son no metales. El resto, que son más, son metales. Metales es amarillo. Es que no abrí. Metales, ok, amarillo. ¿Y los naranjas? No, metaloides, metaloides. Gracias, profe. Con mucho gusto, tranquila. Ok, vean que los metales son más. ¿Cómo sé yo o cómo identificamos elementos metálicos? Porque son sólidos, la mayoría son sólidos, excepto el mercurio. ¿Dónde encontramos el mercurio? Cada vez menos, pero todavía hay de ese tipo en la calle. ¿Ustedes han tenido esos termómetros que tienen un bulbo plateado y se meten debajo de la lengua? ¿O nunca han tenido ese termómetro? Ah, sí, profe. Claro, profe. Eso tiene una bandita plateada que sube y baja y es lo que te indica la temperatura. Esa bandita que sube y baja es mercurio. El mercurio ha sido utilizado muchísimo porque es líquido y es un metal, se dilata térmicamente muy rápido, esa es una propiedad que tienen los metales. Se usó por muchos años para fabricar termómetros, pero ¿qué pasaba? Que muchas veces se rompían y el termómetro, perdón, el mercurio cuando está a temperatura ambiente forma unas pelotitas y los niñitos se ponían a jugar con las pelotitas. Y resulta que ese metal es muy tóxico. Claro, no es que por unas pelotitas de mercurio usted se va a morir, no, pero es mejor prevenir, ¿ok? Y por eso es que la tecnología de los termómetros ha cambiado mucho desde entonces. Sin embargo, esto es una evidencia, los termómetros, de que el mercurio es el único metal que se encuentra líquido a temperatura ambiente. Los demás todos son sólidos, ¿ok? Reflejan la luz, eso les da brillo, por eso se usan metales para joyería, el oro, la plata, mezclas de metales como el acero, hay piezas de joyería que son de acero, el acero fundamentalmente es hierro con algunos otros metales. No sé si todos los materiales que tenemos para cocinar, las ollas de acero inoxidable o las piezas de aluminio, no sé si ustedes tienen calderos y piezas de aluminio, son brillantes. El papel aluminio es brillante, ¿sí o no? Las monedas, aunque estén muy sucias, si uno las limpia, tienen cierto brillo, ¿ok? Ya saben lo que es brillo. No, con los ejemplos que les estoy colocando, no. ¿Por qué brillan los zarcillos, los anillos, las pulseras? Porque están hechos de metal. ¿Han visto el papel aluminio? Sí, profe. Ese brillo, ¿ok? Se corroen y se oxidan con facilidad cuando tienen contacto con el agua. ¿Ustedes han visto cómo se pone un puente después de que cuando está en la intemperie o una pieza de una viga, se derrumbra, ¿verdad? Se pone como. Como las monedas, profe, que si están en agua se ponen todas derrumbradas. Exacto, eso significa que se oxidan. Los metales se corroen, el proceso se llama corrosión. El proceso de oxidación de los metales se llama corrosión. Son maleables, yo los puedo transformar en láminas, por eso existe el papel aluminio en forma de lámina, ¿ok? Son dúctiles, yo puedo producir alambres con ellos. Ductilidad es la capacidad que yo tengo de producir alambres con ellos. Ejemplo, el alambre de cobre, ¿lo han visto? Cuando le quitan a un cable el plástico. ¿Han visto alambres de cobre?
Claro, Sí, profe. Sí, profe. profe. Sí. Yo no sé si alguno de ustedes ha utilizado estaño para soldar. Se utiliza mucho cuando vamos a trabajar soldadura de componentes electrónicos. No sé si lo han visto. El Yo sí, alambre profe. de hierro, ¿ok? También. Entonces, eso es ductilidad. Maleabilidad, formar láminas. Ductilidad, formar alambres. Son buenos conductores de la electricidad y calor. Si yo le digo, mete un cuchillo en un enchufe, ¿usted lo hace? No. Ajá. Sí, ¿Por qué? sí, pero con el mango plástico. Ah, si pone algo, si pone un aislante, ok, ajá, pero con la mano, y por eso uno tiene que tener tanto cuidado con los niños, porque ellos son muy curiosos. Calor, cuando nosotros estamos cocinando, le ponemos la mano directamente a la olla. Dios guarde. Ajá. No, Ok, y si dejamos una cuchara de metal dentro del sartén o la olla y la agarramos, más vale que no, ¿verdad? Quemamos. Exacto, Ay, porque son metales, con que tengan algún metal presente ya pueden conducir fácilmente electricidad y calor. Por eso es que se usan en ese tipo de materiales. Esto no sale mucho, esto sí, presentan altos puntos de fusión y ebullición. Quiere decir que para yo transformar hierro en líquido, tengo que tener una temperatura muy alta. Ellos sí pasan de estado sólido a estado líquido. Eso se llama fundición de metales, fundirlos, derretirlos, pero necesito altísimas temperaturas. Por eso es que yo cocino tranquilamente con ellos, porque a las temperaturas en las que yo cocino, ni llegan cerca a fundirse o a derretirse. Son temperaturas de más de 1000 grados en muchos casos. ¿Ok? Los no metales, pues si me aprendo una, me sé la otra. Es todo lo contrario. Si los metales brillan, los no metales no brillan. ¿Ok? Profe, es que hay como una interrupción. Sí. Es que creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ok, listo. Si los metales son sólidos, excepto el mercurio, pues los no metales pueden estar tanto en estado sólido como en estado líquido o estado gaseoso. ¿Ok? No conducen la electricidad y el calor, por eso el compañero decía, me pongo algo de madera. ¿Ok? La madera está hecha de no metales. Por eso, no, Profe, dígame. ¿qué son no dúctiles? Lo acabo de explicar aquí arriba con los metales. ¿Qué dice acá? Dúctiles tienen la propiedad de ser moldeados para producir alambres o hilos. Yo puedo producir un alambre con un metal, pero con un no metal no Con puedo eso producir. entonces no es lo contrario. Exacto, por eso les digo, si me aprendo una, me sé la otra, porque los no metales son exactamente lo contrario a los metales. Ujú. Aquí sus puntos de fusión y ebullición son bajos porque ellos pueden estar como gases, como líquidos. Y los metaloides son intermedios. ¿Ok? Siempre que digan intermedio, metaloide. En la tabla periódica, todo lo que va horizontalmente se llama período. Y todo lo que va verticalmente de arriba para abajo o de abajo para arriba se llaman grupos. ¿Ok? Cuando veo la tabla periódica, otra clasificación es esta. Yo digo que esto es una hamburguesa, para que se lo imaginen así. El pan son los representativos. Están a ambos lados de la torta, que es esto rojo, que es transición. Y las papas fritas se sirven aparte, que son los de transición interna. ¿Ok? Representativos el pan, que están a la par o arriba y abajo de la torta, que es transición. Y aquí aparte están las papas fritas, transición interna. Esta es otra clasificación, dependiendo de dónde están ellos ubicados en la tabla periódica, por bloques. Insisto, estas dos columnitas azules y todas estas amarillitas son los representativos, que es como el pan de la hamburguesa. Están unidos por otro bloque, que es la torta, que son los metales de transición, toda esa parte del centro. Y por fuera tenemos transición interna, que son las papas fritas.
Si usted quiere, le echa mayonesa, barbecue, lo que usted quiera, pero eso básicamente. Y una última clasificación la tenemos por familias. ¿Quiénes son los que hasta ahora tienen familia? Los representativos. ¿Ok? Profe, una consulta. Ujú. ¿A qué se refiere con representativos? ¿Qué significa eso? Es que eso depende de cómo está organizada la energía en cada uno de esos elementos. Entonces, estos dos chicos, estas dos columnas que vemos acá, que son los alcalinos y alcalino-térreos, en conjunto, tienen una configuración muy estable, ¿ok? Igual que estos que están acá, de la B a la derecha, estas 6 columnas. Como esos dos bloques tienen una configuración muy estable, o sea, son átomos muy estables, son átomos abundantes, entre otras características, pero básicamente es cómo tienen la energía y los hace bien estables, es que ellos se llaman representativos, ellos representan. Y de hecho son los elementos más estudiados en toda la historia de la química, ¿ok? Para otros temas de química son como los ejemplos clásicos y típicos porque tienen un comportamiento muy predecible. De hecho, cuando se hicieron los modelos de tabla periódica, casi siempre se trabajó con estos elementos. Sin embargo, estos que están acá, que es lo que yo digo que es la torta, todavía se están estudiando porque tienen una distribución de energía muy especial que les da unas características muy especiales y por eso han recibido el nombre de transición. Incluso se está estudiando la posibilidad actualmente de también dividirlos en familias, pero hasta ahora eso no ha sido posible. Como estos dos han sido más estudiados, por eso se llaman representativos. Son los que nos ayudan a entender muchas cosas en química fácilmente, por así decirlo. Em, y ya también se les ha otorgado a cada columna de este bloque de representativos un nombre de alguna familia. Son los más estudiados. Estos todavía están en eso, ¿ok? Y ni se diga de los de aquí abajo. O sea, las papas fritas están para el final. Y es porque también ellos tienen una configuración energética especial. De hecho, la mayoría de los elementos que están aquí abajo son radiactivos. ¿Ves? Entonces, estos son como los primeros que salen cuando uno estudia química en muchos temas. Se conoce mucho sobre ellos, mucho, mucho. Y por eso representan o son como los que van adelante. Si hubiese una marcha de elementos químicos, ellos van adelante porque son los más conocidos, son los más estudiados y son los más estables. ¿Sí? Porque Listo, si me profe, pongo a gracias. hablarle de cosas más allá, no es, o sea, no es la idea. Vean que aquí ya ellos tienen familias. Alcalinos, alcalino-térreos, térreos, carbonoides o familia del carbono, nitrogenoides o familia del nitrógeno, calcógenos o familia del oxígeno, halógenos y gases nobles. Estos todavía, se ha avanzado mucho en ellos, pero todavía falta información, porque son bien interesantes, son elementos que tienen colores muy llamativos, forman sustancias con colores muy llamativos, tienen unas propiedades bien especiales. Y estos quedarán para después, precisamente porque son todavía más incomprendidos. Ok, creo que estamos listos de alguna forma para avanzar. Ok. Importante saber algo que no se los había compartido. ¿Ok? Importante porque no vi eso en ningún material. Entonces voy a aprovechar que tengo esto aquí y poner los elementos químicos son las sustancias puras y no todos vienen directamente de séptimo, más simples que existen como forma de materia. No se pueden descomponer en sustancias más sencillas. ¿Ok? Eso lo puse por el grupo porque no lo vi en ninguna de los materiales que le pasé. Entonces, la primera pregunta de química que nos van a hacer es,
¿Cuál es el concepto de elemento químico? Fíjense que me ponen cualquier elemento y me dan información de cualquier elemento. Dice, el cadmio es un metal tóxico que como consecuencia de las actividades del hombre se está distribuyendo ampliamente en el medio ambiente. La especie química, el cadmio es un elemento químico. Entonces, esa especie química de la que me están preguntando por el concepto de elemento químico. Me ponen como ejemplo el cadmio, pero me pueden poner cualquiera. ¿Cuál de estas características o cuál de estas opciones me permite identificar el concepto de elemento químico? Jamás una sustancia pura va a tener composición variable. ¿Por qué? Porque ellos usan símbolos, ¿ok? Las letricas que estamos viendo en la tabla periódica. Si yo tengo esto, eso va a ser litio en todos lados. Si yo tengo eso va a ser hidrógeno en todos lados. Helio en todos lados. La composición es constante, no va a variar. Los símbolos son universales y algunos tienen dos letras y unos tienen una letra, eso tiene una razón también. Eso ha sido estudiado y aprobado por la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es una organización mundial que certifica o estandariza y regula todo lo concerniente a la química. Esos cambios si hay más cambios en los metales de transición, esas cosas de llamarlos representativos, todo eso pasa por la IUPAC y ella lo aprueba. Los últimos 4 elementos químicos que se descubrieron desde 2017 pasaron por un proceso de revisión por esa organización durante un año y en 2018 fueron aprobados e incluidos en la tabla periódica. Son los que dan permiso o son los que regulan todo lo que tenga que ver con la química a nivel mundial. ¿Pueden representarse por fórmulas moleculares? No. Los que se representan por fórmulas son los compuestos químicos. Y los compuestos químicos usted lo va a estudiar hasta noveno. Entonces no le pueden preguntar por compuestos en octavo. Si le ponen la opción de los compuestos, usted sabe que esa no es. Que tampoco es, porque las fórmulas pertenecen a los compuestos químicos. ¿No pueden descomponerse en forma más simple? Sí, es así. Los elementos químicos son las sustancias puras más sencillas que hay en toda la materia que hasta ahora conocemos. Está formado por sustancias con composición definida. Aquí la palabra que le quita el sueño a esto es la palabra sustancia. ¿Ok? Entonces, la respuesta a la 21 corresponde con la opción C, que es una característica de los elementos. Ahora bien, ¿qué vemos allí? ¿Qué figura vemos allí? ¿De quién me están hablando allí? De metales, no sé, Ajá, metal, del cobre. Ustedes han visto cobre, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cobre, una foto del cobre. ¿El cobre es un metal o es un no metal? Metal. metal, creo. Ajá. Y La D1 y 2. caramba, porque la pregunta dice, ¿cuáles se toman en cuenta al elaborar cables de tendido eléctrico? Que es dúctil, y lo vemos aquí, esos son alambritos de cobre que está enrollado, pero son alambres de cobre, y porque conduce la electricidad. Si no, no se utilizaría para hacer el tendido eléctrico. Que sea brillante y de coloración rojiza son propiedades del cobre, pero no son las que se toman en cuenta. El color no lo toma ni el brillo para usarlo en las instalaciones eléctricas. Las características que permiten utilizarlo en instalaciones eléctricas es porque son alambres y porque conducen la electricidad. Entonces, en efecto, es la 1 y la 2. Dice, lea la siguiente información relacionada con la formación de los primeros elementos químicos. Esa fue la historia que les conté al principio. Les dije toda esa historia para responder una pregunta. Dice, la materia en expansión estaba constituida por protones, neutrones, electrones y átomos de, ¿qué era lo primero que había en el universo? Hidrógeno. Excelente. Se presume que se produjeron uniones a altas temperaturas y alta energía de estas partículas a lo que se llama fusión nuclear. Y esa fusión del hidrógeno, ¿qué produce? El elemento que resultó de la fusión nuclear
de los núcleos de los átomos lleva por nombre? Helio. 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 Excelente. Entonces, ¿cuál es el nombre de los elementos químicos que completan en forma correcta la información anterior? Ah, La A. Ah, Correcto. Excelente. Cuando me empiezan a hablar del origen del universo, ahí están el hidrógeno y el helio. Ahora sí, aquí me empiezan a dar nombres para encontrar símbolos. ¿Ok? Creo que en la otra es lo contrario. Ajá. Aquí me dan, aquí me dan varios símbolos y tengo que clasificarlo según sus propiedades físicas y químicas, cuáles son parecidos y cuáles no. Eso tiene que ver con metales y no metales. ¿Ok? Ajá. Eso lo vamos a seguir, a continuar en la próxima clase. Tengo esas preguntas pendientes. Pero con lo que vimos hoy, vamos a ver hasta dónde podemos llegar en el examen. Elemento 1 es sólido, tiene brillo y conduce electricidad. ¿Qué tipo de elemento será? ¿Metal o no metal? metal. Metal. Y el 2 es sólido, es opaco. ¿Qué significa opaco? Que no tiene brillo y tiene punto de fusión bajo. O sea, puede ser sólido, gas, líquido. No metal. Entonces, ¿cuál es la No respuesta? metal. a ver. La B. 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 Excelente. ¿Esto por qué? Porque por lo menos me gustaría que tengan una tabla de referencia para ayudarlos a ubicarse y a responder esta pregunta. No se asusten por esas letricas que ven allí. Sí lo tenemos, sí se los ubiqué, dónde están los metales, dónde están los no metales, pero no lo tienen a la mano. Para la próxima semana, si lo pueden tener, se los agradezco mucho. Dice así, el aluminio es un material ampliamente utilizado en la fabricación de maquinaria industrial y herramientas, entre otros. Este elemento tiene la enorme ventaja de que puede ser reciclado infinitas veces sin perder sus propiedades, lo que permite un ahorro muy importante en costos y emisiones de contaminantes. Su uso es creciente por su ligereza, rentabilidad del proceso de reciclaje, entre otras características. En relación con el aluminio, ¿cuál es la información correcta? La D. Correcto. Sabemos que es un metal y la única opción que tiene metal es la D. De hecho, todas las De hecho, otras dicen, las otras tres tienen cosas que nada que ver, entonces se responde ajá, fácil eso. eso. Vean que para esto ocupamos la tabla, ¿ok? Yo sé que pueden tenerle, esto es un metal, esto es un metaloide y esto es un gas noble, ¿ok? Entonces, este es la X, Y, Z respectivamente. Metal, no. Metal, metaloide y no metal. Sería la D. Pero la chequeamos la próxima semana, ¿ok? Que ustedes tengan, aún no importa que pueda hacer esta, y la rayan así como hace la compañera que identifican la región de los metaloides, para acá son metales y para acá, perdón, para acá son no metales y para acá son metales. Pero sí que tengan algo, no importa si es una de librería, ¿ok? Pero sí me gustaría que practicaran más con la que van a tener en el examen. Y aquí ya empezamos a clasificarlos por bloques. ¿Dónde está X y dónde está Z? ¿Ok? La B. Ajá, exacto. X está en la torta de la hamburguesa, que es transición, y la Z está en los gases nobles, que son representativos. Vean que me piden clasificación como metal, no metal o metaloide, me piden clasificación dependiendo el bloque, y me piden clasificación con respecto a los grupos y familias. Yo sé que esa información se las pasé muy rápido, pero, pero, también les pasé, voy, antes de irnos, aquí está. Antes de irnos, no sé si ven eso, bueno, voy a asegurarme de que tenemos esto. Les pasé este material con el propósito de que lo repasen como puedan. Esto es con respecto solamente a los elementos representativos. La primera columna es la columna de los alcalinos. Ahí tienen el símbolo y el nombre. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. La segunda columna que está a la par de alcalinos son alcalinoterrios
y se los presento: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Y aquí hay algunas fotos de cómo se utilizan. Las pilas alcalinas. Ahora saben por qué se llaman pilas alcalinas, porque tienen litio, que es un metal alcalino. El tercer grupo, cuando saltamos al otro pan de la hamburguesa, térreos o familia del boro, boro, aluminio, familia del aluminio, galio, indio, talio. Carbonoides, justo a la par del boro, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Aquí seguimos: nitrogenoides, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. A la par del nitrógeno comienza la columna con oxígeno, que son los calcógenos o de la familia del oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. La que está justo a la par, a la izquierda de los gases nobles, se llaman halógenos: flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Y finalmente, ellos se utilizan mucho para iluminación. Las luces del aeropuerto que están en la pista y algunas luces del alumbrado que son naranja tienen gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Empecemos por allí. Y de la familia de la torta de la hamburguesa, de ese bloque, perdón, de los metales de transición, solamente son unos poquitos que les pueden preguntar. Los más comunes: el hierro, el níquel, el cobalto, el cobre, el cromo, por ejemplo, el zinc, que también está allí, la plata, el oro, quizás, ¿ok? Vamos con calma porque es mucha información que han recibido hoy, ¿ok? Eso yo lo sé y lo tengo claro. Pero vean que en el examen tampoco es que me preguntan toda la tabla periódica, ¿ok? Me preguntan aspectos muy generales de lo que es esto. Grupos y familias sería con la presentación que les acabo de compartir. En la Y y en la Z, la Y, ¿en qué grupo está? Busco la columna. Esta es la columna 1, esta es la de los 2 de los representativos, 3, esta es la 4, por lo tanto es carbonoide. Y Z es gas noble. Y son los únicos que tienen familia, los representativos. Entonces, carbono y gas noble. Y vamos a ver hasta dónde llega. Y ya, hasta ahí, hasta la pregunta 30, es información de la tabla periódica. Entonces, de las preguntas 21, creo, a la 30, es tabla periódica. Tabla periódica, elementos, clasificación de acuerdo con sus propiedades, de acuerdo con sus bloques y en función de las familias. Profe, Sé que nos quedó una pendiente, pero con tabla o sea, quiero que tengan tabla para, que es esta que está aquí. Esta, la 26, creo. 25. Ujú. Si alguno tiene curiosidad con la tabla, la puede trabajar si tiene tiempo esta semana, y cuando empecemos la próxima clase, si tiene algún comentario, bienvenido sea. profe, me llama la atención que salen bastantes preguntas con la tabla periódica. O sea, no es que uno puede decir, ah, no, es que es una preguntilla. No, son Total, 10, son 10 preguntas. la pierdo. O sea, son bastantes. Ajá, son 10 preguntas, pero tiene la tabla con usted. No es lo mismo responder estas preguntas así sin tabla. La semana que viene las podemos repasar y ya usted ve que con tabla usted se ubica más fácil. Y Sí, dice, ah, no, tengo ese apoyo, o sea, calma. lo que hay que aprenderse es la tabla, entonces, para No, poder no toda, responder. no toda, pero sí, sí, representativos, sí, porque les van a preguntar por grupos y familia. ¿Y dónde está cada quien? Ni siquiera usted ve el símbolo y lo ubica de acuerdo con la familia a la que pertenece. El Bueno, asunto es poder en el día del examen llegar con el conocimiento de clasificar la tabla, ¿es así, profe? Exacto, por eso les pido por favor, para la próxima semana, dos cositas. Una, la tabla. No importa si la compré en una librería, no es lo ideal, pero vale. O si alguien le profe, presta una tabla, o si usted pero imprime esta la que usted tabla, nos envió no sirve. esa es la mejor. Esa es la que Ah, deberían usar. Pero en ok, caso de es que no que, puedan por alguna razón, cualquier tabla. Hay ok. cuadernos que traen tablas periódicas también. Yo saqué impresa la que usted envió, la que no tiene colores. Bueno, Excelente, excelente. para ver si. La idea es que la tengan a la mano la próxima clase para que repasemos estas preguntas y se den cuenta que la tabla es un material de apoyo y usted tiene que aprender a usarlo, ¿ok? No es aprendérsela de memoria, es aprender a usarlo, ¿ok? Son dos cosas muy diferentes.
Ok, profe, Entonces no muchísimas entren en gracias. pánico por eso porque no es aprender a usarla a nuestro favor, para nuestro apoyo, porque es eso, una herramienta de trabajo. Y si tienen calculadora básica para la próxima semana, también sería importante que la tengan a la mano. No el teléfono, porque ustedes el teléfono no lo van a usar como calculadora eh, para el examen. Si no lo tienen, pero no importa, pero sí en las próximas clases ya vamos a hacer uso de calculadora. ¿Ok?